Aquí en las coordenadas, sobre Y tengo un valor, entonces lo voy a asignar desde el punto 0. Entonces tal vez me interesa que este valor sea de 280. Lo marcamos, en 30 va a subir y en 60 pegamos el valor, que sería 280. Listo, entonces ya tenemos ahí, ¿no? Mientras el pollo está dando giros y moviendo la cabeza, la dona está subiendo de arriba a abajo. Podemos hacer también que la dona esté girando sobre su propio eje, entonces checamos para dónde rota. En este caso sería en la primera opción, entonces marcamos aquí el punto 0 y después podemos hacer que gire a 360 hasta el final de la línea de tiempo. Volvemos a marcar. Entonces aquí, si se dan cuenta, en el toroide genera ese easy in que empieza lento y luego se acelera y luego termina y se deja de acelerar. Es algo natural. Pero si queremos que siga un bucle o que siga un ciclo lineal, seleccionamos el fotograma y aquí nos está diciendo que la interpolación es un spline. Se está generando ese easy in, ¿no? Que entra de lento a rápido y luego llega a su máximo y luego desacelera, dependiendo el tiempo y el valor que tenga. Si yo lo pongo lineal y también el último lo pongo lineal, entonces el giro va a ser constante, va a girar todo el tiempo. Entonces así tenemos varias opciones de mover cosas. Es muy interesante como de una manera muy rápida podemos asignar ciertos efectos a los objetos. Aquí por ejemplo tenemos la opción de hinchar también. Entonces si nos metemos el hinchar al doblar, aquí va de nuevo, hinchar a decir pollo y listo. Ahora vamos al objeto. Aquí en el objeto tenemos las características de lo que hace. Entonces vean, es lo que está haciendo, lo está hinchando. Entonces lo subimos un poco, crecemos la caja va a delimitar sobre qué área está actuando el efecto. Tal vez eso va a ser como muy sutil, al 1% tal vez. Entonces nos vamos aquí a la fuerza, nos vamos al punto 0 y marcamos 1%. Tal vez nos vamos de 10 en 10 o pasamos al 30 para que sea más rápido. Menos 1. Y pueden detallarlo así de 5 en 5 para que sea más notable. Aquí no se nota que está creciendo, entonces vamos a subir el valor. En este caso en hinchar, aquí subimos el valor, elimino el anterior y hay que checar nada más. ¿Por qué? A ver, aquí el valor que tiene el hinchar es de 15. A ver, lo definimos en 15 cerrado. Y luego para acá es a 1. Y acá lo vamos a poner en 1 también. Damos play. Aquí vamos a checar que esté bien. La fuerza. Lo marcamos. Listo. Se va inflando. Y va siendo más delgado. Entonces es una manera muy rápida de crear movimientos. Y ahora, ¿cómo jalamos elementos de Illustrator a Cinema 4D? Entonces es muy sencillo. Aquí hay que tener en cuenta esto, que si yo quiero que mis objetos creados en Illustrator nazcan en el punto 0 de Cinema 4D, tenemos que situarlos en la parte superior izquierda de la mesa de trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que si yo trazo un círculo tomando como punto de partida entonces este círculo exactamente al momento de ser importado va a estar situado en el centro del espacio. Entonces también es una manera de organizar los trazos. Entonces vamos a pasar algunos elementos. Por ejemplo, una letra la vamos a modificar un poco. Entonces buscamos algún tipo de letra, la hacemos editable y podemos ponerle agregarle algunos elementos. Para poderlo exportar. Aquí es importante fundirlos, porque aquí si doy comando Y para poder ver los vectores, entonces todavía tengo 3 elementos por separado. Si ustedes mandan a cortar esto en vinil, la máquina de cortadora va a cortar cada uno de estos elementos. Entonces si ustedes quitan la P, les va a quedar esto por separado, esto por separado. Entonces hay que fundirlo con Pathfinder o busca trazos. Listo. Ahora ya tenemos aquí la P.
las ponemos al centro. Aquí yo trato de poner los elementos siempre al centro sobre Y, sobre X y Z, perdón. Sobre Y no me preocupo tanto porque pues nada más es mover de arriba y abajo. Ahora vamos a trazar. En este caso, por ejemplo, si queremos cargar una tuerca, vamos a redondear las esquinas y vamos a darle un valor X. Digo, ustedes pueden trazar lo que sea, simplemente una referencia. Aquí hay que expandir la apariencia porque al igual que explicamos con el HyperNorth o el Subdivision Surface, entonces aquí pasa lo mismo. Le estamos pidiendo a Illustrator que nos dé una opción que me permita redondear los contornos, porque yo tenía una pieza que tenía filos o tenía puntas, entonces yo necesito que esas puntas estén redondeadas. Entonces, como mi pieza carece de esa característica, tengo que ir a una opción o a una herramienta que me permita darle esa nueva característica al objeto. Entonces, al mismo tiempo que nuestro HyperNorth, es como si yo le diera comando Y, se vería así. No, realmente así se vería, pero le estoy dando la capacidad de ser más suave. Entonces, si yo lo hago editable con la tecla C, entonces ya es un solo objeto y tiene este número de nuevos segmentos, ya es redondo. Me voy a regresar. Lo mismo pasa con Illustrator. Si yo le doy objeto expandir apariencia, ya me está dando esa nueva apariencia respecto al efecto que está actuando sobre él. Entonces lo que es, yo efecto era el papá de la forma, te estoy dando la opción de visualizarte, ya no quieres, entonces ahora al momento de expandir la apariencia te está heredando esa característica y ya queda así para siempre. Y tengan cuidado porque muchas veces confundimos el expandir apariencia, por ejemplo cuando tenemos contornos, el expandir apariencia con expand o crear contornos, porque aquí si lo hacemos de esta manera estamos generando dobles líneas. Entonces Cinema va a interpretar esto como doble línea, entonces va a leer dos trazos al mismo tiempo y ya no va a ser lo mismo. Si yo por ejemplo quiero extruir esto, no es necesario irme hasta Cinema para visualizar la extrusión. Me voy a efecto 3D y extrude and bevel, damos preview y vean, lo mismo va a pasar en Cinema 4D. Si yo expando el trazo, me está leyendo que tengo dos trazos aquí. Solamente tengo que dar a expandir apariencia. Cuando estoy en el efecto, aquí, objeto, expandir apariencia. Si le doy efecto 3D, extrude and bevel, me va a dejar ver completamente relleno la extrusión. Y por ejemplo, cuando estén trazando algo que va a ser extruido, pues pueden probarlo primero en Illustrator para que no tengan que pasarlo a Cinema 4D y tener que corregirlo. Pueden verlo desde aquí para previsualizarlo. ¿Les parece bueno? También tenemos aquí opciones de darle ciertos acabados, vean, ciertos contornos. Vean aquí, ¿no? Redondeado, cómo se vería redondeado, cómo se vería con un fillet. Ya le damos cancelar y listo. Está situado al centro. Y también tenemos otra opción, trazar una línea, un contorno y darle un efecto, distort and transform, y le vamos a dar zigzag. Aquí en la distorsión y transformar le vamos a dar un smooth, cambiar el tamaño y listo. Damos comando Y, hay que expandir la apariencia para que ahora sea el trazo de esa manera. Y vamos a situarlo al centro. Ya tenemos listos nuestros trazos. Les digo, son trazos opcionales, ustedes pueden hacer una letra o algunas otras formas. Aquí por ejemplo yo voy a perforar esto al centro para crear una tuerca y la voy a cortar. Listo. Voy a darle guardar como en el escritorio o en alguna carpeta y le voy a poner trazos o el nombre que ustedes gusten, trazo 01. Y aquí es importante, la versión en la que tenemos que exportar los trazos es en versión 8. Es una versión simple donde solamente hay información vectorial, porque si lo cargamos en otra versión, Cinema 4D no lo abre, solamente nos marca un nulo pero no nos muestra los trazos. Regresamos a Cinema. Entonces yo puedo desde mi Finder arrastrar mi objeto y jalarlo y lo va a abrir en un nuevo archivo. Si yo quiero que este trazo lo abra en el archivo que estoy trabajando, le voy a tener que dar fusionar. Si le doy a abrir, me voy a escritorio, le doy a aceptar y lo va a abrir en un nuevo archivo.
Si me quiero cambiar de archivo, presiono la tecla V en proyectos y me cambio, o en ventana y me cambio de documento. Le voy a dar archivo, fusionar, y en escritorio busco los trazos. Entonces lo sitúo en el punto 0 respecto a Y y X y Z. Ya lo moví hacia arriba, entonces vamos a escalar un poquito estos, hacerlos más grandes. Recuerden que para escalar de manera proporcional tenemos que tener activos X, Y, Z y dar un clic sostenido afuera en escala. Clic sostenido, movemos derecha más grande, izquierda más pequeño. A veces confundimos haciéndolo arriba y abajo, pero es más eficiente mover el mouse o la tableta del lado derecho para crecer y del lado izquierdo para hacer más pequeño. Y por último vamos a explicar cómo hacer funcionar estos trazos respecto a lo que queremos. Por ejemplo, en este caso la tuerca quiere ser extruida, entonces nos vamos aquí, extrusión. Aquí como tenemos tres elementos, los guarda en un nulo, en un grupo como trazos 1, entonces hay que separarlos. En este caso, esta es la tuerca, damos nombre con doble clic, metemos la tuerca a la extrusión, porque son los verdes, entonces el verde le da atributos nuevos. Cambiamos aquí la profundidad, y si se dan cuenta el anchor point está hasta abajo, y está del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el anchor point está respecto a la extrusión ahora, en la tuerca está arriba. Entonces podemos moverlo manualmente y subirlo. Listo, más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque si yo muevo la tuerca, recuerden que una cosa es mover el objeto y otra cosa es mover la extrusión con el objeto. Entonces la extrusión me está diciendo que está dando un movimiento respecto a Z con un valor de 48 centímetros. Si yo giro esa tuerca, no importa la posición de la tuerca, vean, él lo sigue haciendo sobre ese valor, por eso se deforma. ¿Ya vieron? Porque sigue luchando con ese valor. Si yo quiero mover la tuerca por completo, tengo que moverla con todo y la extrusión. Entonces la jerarquía, el padre mueve al hijo, el hijo no puede mover al padre. Y aquí tenemos una opción de tapas. Por ejemplo, aquí esta parte de la tuerca solamente tiene pues un filo que no es tan bueno. Creo que no existen tuercas con ese acabado, porque como se utilizan con las manos, primero se mete con las manos y luego con un perico o alguna herramienta, entonces cuando el acero o el metal está afilado, pues corta, entonces tiene que tener cierto detalle para ser más fácil de manipular. Entonces visualmente también eso nos ayuda a observar siempre los objetos y ver los acabados que tiene cada uno de ellos. Entonces en este caso voy a irme a la opción de tapas y me dice que ahorita tenemos una tapa nada más. Entonces está creando respecto a esta forma una extrusión que es un recorrido que tiene cierta medida, que es de este punto a este punto, con la medida que tiene por default, que sería 48, y está creando dos tapas que cierran esa trayectoria, que es el vector inicial. Entonces yo le voy a poner que tenga una tapa y un canto. Aquí se lo puso solamente a una tapa. Ahora en la de abajo le pongo tapa y canto. Si se dan cuenta, mi pieza creció. Entonces lo que pasa aquí es como en Illustrator. Si yo tengo un círculo con cierto grosor en stroke o en la línea, si se dan cuenta, lo hace al centro. Entonces si esto mide 20 píxeles, significa que de la línea original hacia adentro hay 10 píxeles respecto al stroke, y de la línea hacia afuera hay otros 10. Yo voy a duplicar esto, entonces voy a cambiar aquí la opción. Entonces aquí me dice que voy a alinear el stroke, entonces lo voy a cambiar y luego voy a hacer una tercera copia hacia afuera. Entonces, de una manera lógica, y ustedes le preguntan a alguien cuál de sus círculos es más grande, obviamente por vista les van a decir que es este, pero la pregunta sería, o la respuesta sería respecto a qué. Si yo doy comando Y, los tres círculos son del mismo tamaño. Simplemente la posición del stroke, que es ahorita una apariencia visual, porque simplemente si yo mando este archivo a cortar en vinil, pensaríamos, si no conocemos el proceso, que cortaría tres donitas de diferente tamaño. Pero entonces ya lo mando a cortar y cuando me entregan mi archivo me van a entregar solamente tres círculos idénticos. Aquí tendría yo que darle objeto, path y outline stroke, y ahora sí ya podríamos cortar esto en vinil, ¿no? Pero aquí visualmente son distintos. Entonces es lo que pasa con Cinema 4D. Cuando creamos las tapas con canto,
a nuestro objeto que es así. Vamos a suponer que lo tenemos creado de esta manera. Así. Lo que está haciendo es hacer el canto, el valor que yo le doy, más grande, de la esquina hacia afuera. Entonces eso nos puede afectar un poco, porque si estamos haciendo algún ensamble con otra pieza, entonces ya no quedaría. Vean, si lo quito, se hace más pequeño. Respecto al exterior, el interior se hace este espacio más pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es irnos en tapas y la opción de limitar. Cuando doy limitar, lo está haciendo hacia adentro, entonces ya me respeta la medida original. Y aquí, por ejemplo, tenemos este acabado, ¿no? Donde tenemos un canto con un boleado lineal o diagonal. Si le queremos dar más redondeo, le vamos a poner más pasos al canto. Entonces todo va a depender. Por ejemplo, esto si lo mandamos a hacer en plástico gigante, no sé, para una banca, se va a ver que no lastima, porque es grande, ¿no? Entonces puede ser hasta de algún plástico o EVA, algún material, foamy. Pero por ejemplo, si yo bajo el radio y le pongo 1 de cada lado, sigue siendo redondeado, pero el acabado es muy distinto. Vean, entonces tal vez esto puede ser ya de madera, puede ser de metal, y el tamaño puede variar. Podemos decir, no, es que esta pieza es muy pequeña o es muy grande. Entonces eso tiene que ver con la escala visual del render y del objeto. Entonces lo vamos a dejar en 5. Y listo, ya tenemos aquí una tuerquita. Y entonces, parte de la animación, también es importante tomar en cuenta que estos elementos, así como son creados respecto a los tamaños, por ejemplo, en objeto le doy 10, estamos viendo un movimiento. Entonces también tiene un puntito del lado izquierdo. Entonces aquí, en el punto 0, podemos decirle que aquí está en 48. Cuando llega al punto 30, crece a lo mejor a 120, volvemos a marcar, y cuando llega a 60 permanece en 48. Marcamos, damos play, entonces hace lo mismo. Y por ejemplo, vamos a suponer que yo ya tengo este acabado respecto a la tapa y el canto y a la extrusión. Entonces dices, yo necesito varias piezas con esas características. Entonces en lugar de yo agarrar mi letra P, por ejemplo, y decir, la voy a sacar de acá y decirle, a ver, otra vez, extrusión, tapa con canto, y copiar las medidas, lo que voy a hacer es ponerle aquí el nombre, o es opcional, tuerca, y la voy a duplicar, comando C, comando V. Y ya tengo la trayectoria de la letra P. Lo que voy a hacer es sustituirla. Voy a poner la letra P en medio de la tuerca y, bueno, de la extrusión y del trazo, y voy a eliminar el de abajo. Entonces ya otra vez en esta letra P ya tiene las características que tenía nuestra tuerca y también la animación. Es una manera más sencilla de reducir procesos. Y por último tenemos este trazo. Entonces ahora es distinto porque esto no se puede extruir como tal, es una sola línea. Entonces aquí me interesa hacerle un recorrido. Entonces lo que voy a hacer es crear un círculo. Aquí en este caso la posición del círculo no importa, este puede estar aquí, vamos a hacerlo un poco más grande, puede estar aquí o puede estar en cualquier posición. Entonces solo necesito que haya un orden respecto a el círculo y la trayectoria. Entonces la trayectoria es esta línea ondulada, entonces el orden es línea ondulada, que es la pista o como el riel donde se va a recorrer el círculo. Es como hacer un molde en plastilina, lo apachurras y sale una estrella. Es lo mismo, entonces definimos la forma que va a tener ese recorrido. Nos vamos a nuestras opciones, le vamos a dar recorrido. Hemos visto hasta ahora todos los iconitos, son muy representativos a la acción de lo que hace cada herramienta. Entonces recorrido, en los elementos anteriores hemos metido solamente un objeto al verde, en este caso vamos a meter los dos, la trayectoria, círculo, entran al recorrido y generan ese espesor. Y al igual que en la extrusión tenemos una tapa con canto que crece respecto a la distancia que tiene el radio del canto. Damos limitar y podemos darle más pasos. Aquí en este caso son 5 y más pasos. Puede ser más grande, puede ser de 6, puede ser
7, 8. Vean aquí, conforme va creciendo vamos teniendo más redondez. Y listo. Y al mismo tiempo podemos también generar el recorrido. Por ejemplo, tiene un crecimiento inicial. Entonces, si empezamos aquí, marcamos los crecimientos, nos movemos para el 30, lo ponemos a 0, vamos al 60 y lo ponemos a 100. Damos play y listo. Tenemos también ese bucle o ese recorrido constante. Entonces ven, ya tenemos ahí una composición. Podemos seleccionar estos elementos y duplicarlos. Abrir un platónico. Y listo. Ahora, en la siguiente lección vamos a ver el render, pero ahorita les vamos a hacer un previo de cómo se ven los materiales en la escena que vamos a usar para saberla cargar, y en la siguiente lección entrar de lleno a las texturas y con el render final, ya más características de render, pero aquí solamente tenemos un preview general y vamos a mostrar la escena que estaremos ocupando para dar la salida. Y antes de eso primero voy a borrar este cubo que no me interesa en la composición, solamente me interesan estos elementos. Aquí están. Y para esto voy a asignarle materiales a cada cosa. Por ejemplo, a este le voy a asignar un dorado, a este igual, tal vez a este un material de vidrio, a este del centro también, dorado, rojo, es opcional, pueden cambiar el color. Ahora me voy a cambiar de escena, una escena que les dejé cargada abajo que se llama render. Vamos a copiar todo, o primero lo agrupamos como Alt G, lo copiamos y nos pasamos a render. Este archivo lo dejé para que lo descarguen, entonces aquí damos Control R o Command R y va a pasar esto. Se ve en negro, ¿por qué? Porque tenemos que cargar una imagen aquí. En esta parte, en V-Ray HDRay Light, vamos a cargar una imagen que se llama Studio.HDRay y listo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es cargar una imagen que simula un estudio fotográfico y es lo que está dando iluminación a nuestro objeto. Y hasta aquí nada más. Estos elementos sirven para probar la escena, que el HDRay esté incorporado de manera correcta y listo. Las vamos a eliminar y vamos a pegar nuestros elementos. Ya tenemos listo nuestro personaje con color y acabado, también el ambiente donde va a vivir. Ahora falta lo más importante, el render.